Conmigo el profesor Marco Gandazegui, él es sociólogo, bueno, y un estudioso de esta sociedad que está en una evolución tan rápida que yo creo que nosotros mismos no nos estamos dando cuenta de la velocidad con que están dándose unos cambios y de la sociedad que estamos creando, que es lo peor de todo. Profesor, bienvenido. No, definitivamente Panamá está en un periodo de grandes cambios. Ahora, son cambios que todavía nosotros no sabemos en qué dirección van, porque me parece a mí que en los últimos años, los últimos lustros, no hemos tenido una idea muy clara de qué país queremos. Nuestra dirección política ha dedicado esfuerzos a lo que ellos llaman crecimiento, más que todo crecimiento económico. Más que desarrollo. Más que desarrollo, crecimiento que va asociado, por ejemplo, a todo lo que es la formación de riqueza virtual, riqueza financiera. No es una riqueza que se derrame, que toque a la gente, que la gente pueda aprovechar y producir más. Panamá se ha convertido en un país de transacciones y no de producción. Entonces, ese no es un país porque no es inclusive, o sea, no incorpora gente, margina gente. Entonces, tenemos un desarrollo bastante problemático. Tenemos que buscar la manera de continuar siendo un país que le presta servicios a la Marina Mercante Mundial, que ha sido una de las ventajas que tenemos gracias a la posición geográfica. Es un monopolio prácticamente que tiene Panamá. Claro. Panamá tiene el único canal, bueno, hay otro, el canal de Suez. Son dos canales interoceánicos en el mundo. Y nosotros tenemos uno, es una enorme ventaja, pero esa ventaja la tenemos que orientar hacia la participación de toda la gente en proceso productivo y no solo transacciones. Aquí hablamos de, por ejemplo, los trabajadores deberían ser trabajadores just in time. O sea, contratar un trabajador, el tiempo que lo necesita y el jardinero y chao para tu casa. Y efectivamente necesitamos crear una sociedad en donde la familia sea el núcleo fundamental y eso no lo estamos haciendo. Pero ¿cómo podemos crear una sociedad, por ejemplo, donde Arraiján, La Chorrera, San Miguelito, que son los polos más importantes de habitación, de lugar de residencia de personas, son sociedades sin ningún tipo de arraigo, sin ningún tipo inclusive de estructura de sociedad? Sin identidad. Sin identidad. Es decir, y alguien me decía, es que lo que ustedes los sociólogos llaman una anomia, algo que no tiene sus propias reglas y nadie sabe realmente desde fuera verlo, cómo esa gente vive sin agua, cómo esa gente vive con transporte, cómo esa gente convive con la delincuencia, cómo ocurren las cosas dentro de esta sociedad sin reglas. Bueno, yo creo que eso se debe un poco también a lo que estábamos mencionando, es decir, el problema de que tenemos proyectos de crecimiento y desarrollo urbanístico, pero que no responde a las necesidades ni de la gente ni del país, sino que responde a proyectos de desarrollistas que van a generar márgenes de ganancia relativamente altos. Entonces, en la medida en que la gente los inversionistas ven la oportunidad de separar un terreno y hacer casas, venderlas, porque hay una demanda, hay gente que quiere tener su casa propia, entonces vemos cómo sin ningún orden, sin ningún plan, estos proyectos nacen y se desarrollan. Y la gente que está ahí, en realidad están ahí prestados, porque ellos están trabajando acá en la ciudad, pero necesitan un lugar donde dormir. Y prácticamente, entonces uno ve que hay dos caminos, en realidad hay una carretera que une a la ciudad de Panamá con Panamá Oeste, que es la carretera panamericana. Está también el Puente Centenario. El Puente Centenario. En ese sentido vemos que hay una especie de arteria y se desprende de esa arteria toda una serie de
de venas, para decirlo de una manera, y todo el mundo se va por ahí y utiliza eso para llegar a sus viviendas, pero no hay vida comunitaria, no hay una vida en donde la gente pueda sentirse parte de. Parte de. Y ahora estaba viendo, por ejemplo, se va a construir un ramal o una línea del metro 3, la línea 3 del metro, que no va a llegar a La Chorrera, va a llegar solo a Raiján. Vista Alegre. ¿Vale? A Vista Alegre. Y también eso va a dejar mucha gente con la expectativa de tener ese medio de transporte. Pero lo más importante, yo creo, es desarrollar Lo mismo ocurre en Panamá Este. Si tú ves, Panamá Este nació Un precarista. Claro, pero nació hace 70 años con la construcción de la carretera a Tocumen. Y esa carretera a Tocumen se hizo para que se pudiera sacar valor agregado de todas esas tierras entre la ciudad de Panamá y lo que es Tocumen, ¿no? Y desde entonces ha venido creciendo, ya se está saturando, pero sigue creciendo, y todo sobre la base de una carretera. Tú, para ir a cualquier lado de aquí a Tocumen, si no usas ahora el corredor sur, tienes que ir por una sola carretera, y eso te conecta a todas las comunidades, y debería ser contemplado, planificado de una manera que, por ejemplo, como exposición, cuando Belisario Porras urbanizó la exposición aquí en el centro de la ciudad de Panamá, mira esas avenidas que él hizo. Sí, la cuadrícula que es. Hizo 7 avenidas y 25 calles. Entonces, esas avenidas son las que tú necesitas, claro, para el resto de la ciudad, para La Chorrera de Raiján, para Panamá Este y ahora Panamá Norte también. El otro día, hace poco, comencé a escuchar ese término Panamá Norte, claro, que es las cumbres y Chilibre, pero que tiene otro problema, y un problema muy serio, que ahí es donde está la parte de la cuenca del Canal de Panamá, y lo estamos descuidando, y mañana vamos a tener problemas muy serios. Profesor, ¿esto ocurrido en el Instituto Nacional es casual, o ya la boya de presión está a punto de estallar con los problemas sociales que tenemos? Sí, yo tiendo a separar el problema de lo que ocurrió en el Instituto Nacional. Por un lado, el problema educativo propiamente tal, y por otro lado, el vandalismo de un grupo que todavía no ha sido identificado. El Ministerio de Educación, no sé por qué razones, no quiere dar a conocer esa información, pero se supone que son estudiantes del instituto que cometieron ese desmán el lunes de la semana pasada. Tengo entendido que fue producto de un accidente. Sin embargo, un accidente como una persona que anda con una pistola dentro de una escuela y se dispara. Y no quiere disparar, pero se dispara, y eso es un accidente, pero es muy serio. En el caso de estos muchachos, yo creo que deben ser objeto de un castigo ejemplar, de acuerdo con la ley, de acuerdo con los reglamentos del Ministerio de Educación. Hay que también tener en cuenta la familia del profesor afectado y de los estudiantes que fueron afectados. Pero yo creo que todo esto se da en un marco mayor que también debe preocuparnos, que es nuestro sistema educativo. Nosotros tenemos un sistema educativo que ha colapsado, no solo desde el punto de vista de qué es lo que le enseñamos, qué le damos al estudiante, sino que también cuáles son los instrumentos que tenemos para hacer eso, y cuál es la infraestructura que tenemos. Cada vez vemos que se invierte menos en el sistema, en infraestructura, formación de profesores, de educadores. Tenemos un problema muy serio, y el país, a través del gobierno, tiene que tomar medidas urgentes. No podemos permitir que, por ejemplo, muchachos que viven en Capira vayan a la escuela en Paitilla, y muchachos que viven en la 24 de diciembre vayan
a la escuela en Santa Ana. Tenemos que organizar nuestra educación y le tenemos que dar un objetivo. Estamos viendo que hablamos de educación secundaria y estamos pensando en lo que hacen los norteamericanos, en lo que hacen los alemanes, en lo que hacen los japoneses. Pero lo que debemos estar pensando es qué tipo de adulto queremos nosotros y en esa medida entonces organizar nuestro sistema educativo. Profesor, ha habido una irrupción de jugadores totalmente que no se tenían pensado. Grecia con Syriza, España con Podemos. Ahí el catalizador fue la economía. Aquí los problemas sociales, la delincuencia, por ejemplo, la falta de agua, puede convertirse en un catalizador que haga aparecer un nuevo jugador en política. Sí, yo creo que esa pregunta es muy atinada porque creo que el sistema político que tenemos ahora está a punto de estallar. Estamos un poco en la antesala de 1968. Claro, Usted es la segunda persona que me lo dice hoy. Sí. En 1968 se produjo un golpe militar porque ya el sistema político no solo no podía resolver los problemas, es que perdió su relación con los problemas, no sabía cuáles eran los problemas. Y efectivamente sectores de la sociedad empujaron y finalmente lograron que la Guardia Nacional interviniera y hiciera lo que hizo. Sí, por aquí no existe ese árbitro que en algunos países... En este momento en Panamá no existe una fuerza armada. Bueno, existe una policía, existe un Senafrón, pero no creo que ellos tengan la capacidad, como la tuvo la Guardia Nacional, de intervenir y levantar alternativas, buenas, malas, no en el sentido de la represión, que es malo, ahí claro. No hay nada bueno, es todo malo, pero ellos presentaron otras alternativas, por ejemplo, la cuestión de la soberanía, etcétera, de las negociaciones. Pero en este momento nosotros tenemos, lo acabamos de ver yo diría, en las elecciones del año pasado, ganó el que nadie creía que iba a ganar. Es un mensaje que le está dando el pueblo a los sectores pero nos vamos del país. Al partido más conservador de todo el espectro. Claro, que es inusual, o sea, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que pasa? Ahora, los otros dos partidos parece que no presentaban una opción y la gente decidió eso. Ahora en este cambio de dirección de la Asamblea de Diputados, vimos ese espectáculo el 1 de julio, que en realidad vemos que políticamente no hay capacidad de dirección, no hay capacidad de liderazgo. Efectivamente, yo creo que el que dio una muestra de liderazgo en la Asamblea de Diputados fue el presidente de la República, que no es miembro de la Asamblea de Diputados. Desde afuera, él logró cocinar una alianza entre... un tutti frutti que le llamó. Un sancocho, porque ahí había de todo y él lo logró amarrar, ¿no? Pero eso tampoco debe ser, políticamente eso no es correcto. No es correcto en el sentido de que es bueno o malo, bonito o feo, sino correcto es que te está demostrando que tenemos una falla y una falla seria. En ese sentido yo creo que más temprano que tarde se van a dar cambios. Cambios políticos me refiero. Se van a dar nuevas formas de organización política. Y yo espero que sea para mejor, para resolver los problemas que tenemos, que como tú dijiste, no son de hoy, no son de ayer, se arrastran desde hace varios lustros. Si ya a la alfombra no le cabe nada más. Yo creo que nuestra dirección política, después de la invasión, se durmió. Ellos pensaron, bueno, ya nos deshicimos de los militares, nos deshicimos no hay más jugadores en la de esos problemas, tenemos el apoyo de Estados Unidos que está aquí, ¿no? Y no se van a ir a pesar de que van a cumplir con los tratados. Entonces nosotros estamos reasegurados. Es como si en Grecia
llegaran las tropas alemanas Sí. y dijeran, no se preocupen, nosotros lo vamos a cuidar. Apuntalar así sea como sea. Claro, y así, pero Estados Unidos, ese no está en la agenda de Estados Unidos. No. Eso está en la agenda de nuestros políticos. Y están jugando en una cancha equivocada, porque ese no es el juego. Y eso a la larga vamos a tener que cambiar de pelota, en otras palabras. Gracias, profesor Marco Gandazzi. Y voy